En esta edición de Noticias 13, legisladores exigen a justicia declare nulo contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Genera PR. Revelan relación entre la tiroides y el corazón. Baja el precio del petróleo a nivel internacional. Mueren 2 al estrellarse avioneta en Estados Unidos. Papa Francisco habla sobre la tragedia de Cutro. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Noticias 13. Hoy es lunes 6 de marzo del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. La subsidiaria Genera PR está aún dentro del término de 100 días de transición para establecerse en Puerto Rico con un desembolso de $15 millones. Sin embargo, han descubierto 15 hallazgos irregulares en esa contratación. Vamos con Pamela Hernández, quien estuvo en la conferencia de prensa en el Capitolio. Pamela. Esto gracias a 2 vistas públicas realizadas por el representante José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres, por lo que aseguran que el contrato es nulo. Los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres confirmaron el envío de 2 referidos investigativos sobre el contrato de Genera PR, uno a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y otro a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público. Se solicitó una investigación en ambas oficinas sobre las violaciones que le imputan al contrato de Genera PR por el incumplimiento de la Ley 17, conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Lo que estamos haciendo aquí es parte del proceso de lo que descubrimos en las 2 vistas públicas que llevamos a cabo para investigar los pormenores del contrato que habían establecido la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica con lo que se conoce como la compañía New Fortress Energy, porque es con New Fortress Energy que se hace este contrato y con quien se negocia. Porque Genera es una empresa que se acaba de incorporar en Puerto Rico y que se va a formar a partir de este contrato, porque el gobierno le está dando $15 millones para que se monte ese negocio en Puerto Rico en 100 días. Los representantes en un informe destacaron y evidenciaron un monopolio, ya que se le ha dado poder y autoridad. Esta empresa que puede establecer ese tipo de monopolio puede controlar los precios, puede controlar el servicio, puede influenciar a las demás empresas en los costos porque tiene ese poder a través de lo que sería el monopolio o vertical, que quiere decir que son las empresas desde arriba abajo que tienen una misma compañía, u horizontal, que pueden ser compañías afiliadas. Y obviamente todos sabemos que la Autoridad de Energía Eléctrica funciona como un monopolio público del gobierno, que le es permitido porque es del gobierno. Las leyes de Puerto Rico se le permite al gobierno administrar monopolio, porque se entiende que lo hace para el bien común de toda la ciudadanía. Y la Autoridad de Energía Eléctrica desde sus orígenes se creó como un monopolio público. La Autoridad de Energía Eléctrica produce el 77% de las 17 plantas de generación, lo que significa que en los próximos meses pasará al control de la subsidiaria Genera, cuando se establece en la Ley 17 que ninguna compañía de servicio eléctrico por sí, a través de o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el 50% o más de la capacidad de los activos de generación. El representante Luis Raúl Torres también explicó que en una de las vistas públicas le preguntó tanto a Fernando Gil Enseña, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y al director de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanes, si conocían o habían recibido consultas sobre la Ley 17, artículo 1.8, y ellos aseguraron que no. A pesar que es una disposición de ley, el gobernador Pedro Pierluisi no ha reaccionado a estas irregularidades, por lo que Luis Raúl Torres afirma que no le sorprende y aclara que este contrato es nulo de inmediato, ya que va por encima de la ley. En primer lugar, ¿alguien esperaba que Pedro Pierluisi dijera que el contrato es nulo y que es ilegal? Si lo mismo hecho con lo de Luma, el gobernador de Puerto Rico le dio a este país que cuando venciera el contrato de Luma suplementario de 18 meses, él iba a hacer unos cambios en ese contrato.
y él estaba exigiendo a Luma que hubiera unos cambios en la gerencia. Ni un solo cambio al contrato. Y está allí Wednesday, está la misma gerencia, no ha habido ningún cambio. El gobernador le miente al país descaradamente. Entonces yo tengo que contestarle al gobernador si nuestra posición es la correcta o la de él. La ley es clara, como dijo el compañero aquí, cuando la letra de la ley es clara no necesita interpretaciones. Que él tiene su postura para seguir siendo el abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, para seguir siendo el abogado de Luma, para seguir ahora siendo el abogado de New Fortress Genera, pues que lo siga haciendo. El representante José Bernardo aseguró de igual manera que aunque es un reto que otros funcionarios entiendan las irregularidades, la responsabilidad de ellos era fiscalizar. Las expectativas que podamos tener con el Departamento de Justicia y la potencial sastre jurídico. Yo creo que cuando uno lee la disposición, y exhortamos a que lo hagan, si no lo han hecho ya, están en las cartas, no hay manera de negar lo que dice la Ley de Política Pública Energética y la prohibición clara a exceder el 50%. Habría que ser bien creativo para negar esa disposición y para plantear que este contrato cumple con la Ley 17. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Política. El senador popular Juan Zaragoza denunció este lunes un supuesto patrón de negligencia. Esto por parte del gobernador Pedro Pierluisi y del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Omar Marrero para defender las leyes y la política pública del Estado ante la situación de la Junta de Supervisión Fiscal. Zaragoza, quien solicitó la renuncia inmediata de Marrero, denunció que son 5 las leyes que han quedado sin efecto por la Junta. Esto luego de que el Ejecutivo no cumpliera con el requisito impuesto en la ley promesa que exige presentar un análisis económico de toda la legislación que pudiera impactar las finanzas del Estado. Agenda. La Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología convocó una conferencia de prensa en el día de hoy para alertar a los pacientes con trastornos de tiroides sobre la relación con condiciones cardiovasculares. Vamos con Pamela Hernández, quien cubrió la conferencia de prensa. Pamela, cuéntanos. Esto ya que en estadísticas recientes en Estados Unidos se confirmó que del 20 al 40% de los pacientes con hipotiroidismo son diagnosticados con hipertensión. La Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología alerta sobre la relación de enfermedades del tiroides y las condiciones cardiovasculares en la isla. Desde hace muchos años conocemos cuáles son los posibles efectos cardiovasculares de las enfermedades del tiroides, pues realmente no es hasta este momento que comenzamos a llevarle al pueblo la información sobre estas condiciones que pueden acompañar a las personas que tienen condiciones del tiroides. El tiroides, cuando está descontrolado, ya sea que está funcionando por debajo de lo normal o por encima de lo normal, ocurren muchos cambios a nivel de consumo de oxígeno, a nivel de lo que es la presión con que ese corazón se contrae, a nivel de la resistencia periferal, que pueden causar condiciones cardiovasculares o contribuir a ellas. También lo que es el manejo del colesterol LDL o el colesterol malo depende de ese suplido que nosotros tenemos de hormona de tiroides. Así que sí es importante que nosotros estemos conscientes de que estas condiciones pueden estar presentes en los pacientes que tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo y ofrezcamos la evaluación y el tratamiento que sea necesario. A pesar de que estas investigaciones llevan años de evaluación, estadísticas de Estados Unidos presentaron que el 40% de pacientes con tiroides pueden tener hipertensión. Cabe destacar que también pueden sentir arritmia cardíaca. 40% de las personas que tienen hipotiroidismo pues pueden tener también hipertensión. Esta hipertensión no necesariamente esté relacionada en ese caso al hipotiroidismo, pero es una de las cosas que debemos nosotros evaluar. Aquí el mensaje importante es que tanto el paciente como el clínico deben estar conscientes de que estas condiciones pueden ocurrir de forma concomitante, que el descontrol de las condiciones del tiroides
hipotiroide pues puede contribuir al descontrol de estas condiciones cardiovasculares y que hagamos la evaluación necesaria y utilicemos nuestro juicio clínico para determinar qué tratamiento vamos a ofrecer a estos pacientes, cuándo vamos a tratar estas condiciones cardiovasculares y cuándo vamos, ¿verdad?, y mantener un buen control de las condiciones del tiroides. Otros cambios relacionados al hipotiroidismo incluyen reducción en el ritmo cardíaco o presencia de pulsaciones prematuras. Además, se afirmó que los cambios en la función cardiovascular relacionados al hipotiroidismo responden a reemplazo hormonal. Sin embargo, indicó que no se ha logrado establecer efectos cardiovasculares a largo plazo relacionados al tratamiento del hipotiroidismo en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Estos diagnósticos en su gran mayoría se presentan de inmediato y ayudan a establecer un diagnóstico de tiroides. Donde es más común es en el momento del diagnóstico, cuando todavía no han recibido el tratamiento para la condición de tiroides que está ocurriendo. Muchas veces, por ejemplo, nos puede llegar un paciente que tiene la presión de abajo elevada y ese paciente lo que tiene es hipotiroidismo. Cuando hacemos un historial encontramos síntomas característicos de hipotiroidismo y cuando ofrecemos el tratamiento esa presión se normaliza y no necesariamente requería un tratamiento para la presión. Igual puede suceder con el colesterol. Nos llega un paciente que tiene el colesterol malo elevado o el colesterol LDL y realmente lo que tiene es hipotiroidismo y lo que necesitamos es tratar el hipotiroidismo y no dar medicamentos para el colesterol. En ese caso, aunque hay pacientes que van a requerir ambas terapias. Se aclaró también que existen pacientes que obtienen cambios entre las dos tiroides, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Son casos más delicados para trabajar, diagnosticadas como tiroiditis. Una tiroiditis es una inflamación donde al principio de la condición se derrama mucha hormona de tiroides por esa destrucción que hay de la glándula y el paciente presenta síntomas de hipertiroidismo, aunque no es que está produciendo hormona de más. Como ese paciente tiene mucha hormona de tiroides, la pituitaria deja de producir TSH. Una vez ya esa hormona de tiroides sale del torrente sanguíneo, todavía la pituitaria de ese paciente no está produciendo TSH para estimular la glándula. Así que va a haber un momento en que el paciente va a tener niveles normales de tiroides y eventualmente cuando el paciente no tiene suficientes hormonas de tiroides en el torrente sanguíneo, el TSH sube como si ese paciente tuviera hipotiroidismo. Pero esto es algo que ocurre a lo largo de 6 meses y es importante para el clínico diferenciar cuando realmente tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo o que lo que está ocurriendo es un problema. La doctora Leticia Hernández envió un mensaje para concienciar en hacer los chequeos rutinarios con los especialistas. Bueno, realmente lo que tenemos es que ir a nuestras visitas médicas. En nuestras visitas médicas siempre se nos mide nuestra presión sanguínea, se nos mide nuestro ritmo cardíaco, o sea que simplemente es seguir esa evaluación médica que siempre recomendamos para todos los pacientes que viven con hipotiroidismo. Mantenernos consumiendo nuestra hormona de tiroides según se recomienda, ir a nuestras visitas médicas, realizar nuestros laboratorios de manera que si alguna de estas condiciones está ocurriendo, nuestro médico las puede detectar y ofrecernos el tratamiento necesario. No queremos crear ninguna alarma, simplemente recalcar la importancia de mantener un seguimiento de las condiciones del tiroides. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Policíacas. El negociado federal de investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, distribuyó nuevas fotos para solicitar ayuda de los ciudadanos para identificar los responsables de un robo en un banco de Dorado el pasado 24 de febrero. Los investigadores catalogaron las imágenes por cada uno de los sujetos desde distintos ángulos con la intención de proveerlas al público en caso de que alguien pueda identificar de quién se trata y notifique a las autoridades. Los 3 asaltantes armados y enmascarados se apropiaron de $225,742 en efectivo al acceder la bóveda de una sucursal del Banco Popular, ubicada en la calle Méndez Vigo, en Dorado. Y ahí observaron las imágenes. Por otro lado, 2 hombres y una mujer fueron arrestados esta madrugada cuando la policía intervino con una embarcación y ocuparon 16 fardos de cocaína.
De acuerdo con la policía, los hechos se reportaron a eso de las 2:30 de la mañana a 4 millas náuticas de la costa Las Picúas del mencionado municipio. A esa hora, personal de la División de Vigilancia Marítima de Fajardo, de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción FURA, llevaba a cabo un patrullaje como parte del plan de trabajo junto con oficiales del negociado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Ahí ven la imagen de la droga ocupada durante el día de hoy en Río Grande.